con un tema material. Yo siempre me planteé desde muy joven también lograr mi independencia financiera. Y cuando tú trabajas más por gusto y por lo que te apasiona, la verdad es que las cosas siento que están mucho más fáciles, las disfruta uno mucho más. Cuando tienes un porqué, el cómo tú te lo inventas, ¿no? Yo creo que ser emprendedor es un deporte de alto rendimiento. Los primeros ingresos, pues no son para gastarlos y irte de vacaciones y comprarte un supercarro, no. Yo te diría son para reinvertirlos en tu negocio. Muchas veces les pueden decir que no. Muchas veces se acabará la motivación, pero si eres disciplinado, si eres resiliente y si sabes que lo puedes lograr, pues ten seguro que lo vas a hacer. Lo vas a hacer. Disney decía que si lo puedes soñar, lo puedes lograr y eso lo tengo tatuado. Entre el ruido de la ciudad nacen historias de lucha y sueños invencibles. Esto es Seguro Me Lo Cuentas, donde cada historia prueba que todo es posible. Hola, hola amigos, ¿cómo está? Yo muy feliz y emocionada porque como siempre tenemos un capítulo espectacular con un invitadazo de ultra lujo, un referente en su sector, que es el sector asegurador, un chavo con una energía impresionante, con una historia de vida que de verdad conmueve, que viene desde abajo, que empezó su negocio trabajando muchísimo, una historia increíble. Estoy segura que les va a encantar. Arturo Juárez no nada más ha sido campeón más de 5 veces en su industria, campeón nacional en lo que hace, no suena nada fácil, realmente es un chavo que además de ser un atleta de alto rendimiento, pues es un campeón de la vida. Así que estoy segura que este episodio te va a encantar y te va a llenar de muchísimos tips para que tú en tu negocio también los puedas aplicar. Así que bienvenidos y sin mucho más que decir, pero más bien todo que contar, pues bienvenido Arturo Juárez, estoy feliz de tenerte aquí. Muchas gracias amigo por recibirnos en esta entrevista y bueno, pues vamos a platicar muchísimo sobre ti y los tips que nos vas a poder compartir a toda nuestra audiencia. ¿Cómo estás, Arturo? Muy bien, Leti, muchas gracias. Y sobre todo muy contento de estar aquí con ustedes en el podcast. Gracias. Y además, pues ojalá, como dices, pueda compartir muchas cosas para la gente que te ve y que te escucha y que estoy seguro que les puede servir para sus negocios. Muchas gracias, Artur. Pues cuéntanos un poquito, ya platicaba yo en el intro de que pues, tuviste una infancia difícil, ¿no? Como cualquier niño de México, con altibajos, con una familia nuclear ahí constituida por un papá o una mamá, pero pues de pronto pasan sucesos y te quedaste pues solito en alguna parte de tu vida. Cuéntanos cómo fue eso, Artur. Bueno, en realidad, yo provengo de una familia, pues de una zona de clase baja al sur de la Ciudad de México, donde tampoco puedo decir que nos faltaron cosas, o sea, vivíamos con lo básico, pero vivíamos al día. Y lo que sí tuvimos mucho y que lo recuerdo con mucho cariño fue mucho amor por parte de mis papás. Ambos nos daban lo mejor que podían, todo lo que tenían, pero sobre todo mi papá se enfocaba mucho en dar el tema de presencia, ¿no? Okay. Porque yo llegué a criticarlo incluso. Yo desde muy chavito traía el tema de hacer y de emprender y como la gente que nos escucha, ¿no? Como seguramente mucha gente se identificará. Y yo decía, oye papá, ¿por qué mi tío Emilio, mi tío Miguel, no sé qué, tienen su trabajo pero están emprendiendo algo? Y él me decía, ¿sabes qué? Yo respeto mucho lo que hacen tus tíos, los admiro por lo que hacen, pero yo prefiero llegar y estar con ustedes y disfrutarlos. Mi papá, él seguramente no sabía que lo íbamos a perder muy joven, ¿no? Okay. Yo en mi época de universidad, pero mis hermanas, pues una en primaria, una en secundaria, una en prepa, ¿no? Entonces, me parece que él nos dio mucho de su tiempo, que para mí valió más que todo lo material que me pudiera dar. Okay. Entonces, pero sí, hoy a retrospectiva, yo me acuerdo que llegaba a criticarlo. Papá, hagamos algo, mira, un negocio, no sé qué, yo te ayudo. Okay. Y yo incluso les decía a mis tíos en vacaciones o así, tío, yo trabajo contigo y me voy y te ayudo, que en tu papelería, que en el negocio de la juguetería, que en lo que hiciera, ¿no? Sí. Con mi tío Rogelio, que también emprendía sus negocios. Y mi papá me decía, tú enfócate en estudiar y enfócate en disfrutar tu niñez, o sea, un día va a llegar la época que trabajes o yo te puedo dar lo que necesitas. Entonces hacía un balance, ¿no? Siempre trataba de tener mis trabajitos con mis tíos y aprender un poco de lo que es un negocio, pero también valoró mucho. Y hoy también que soy papá, el tiempo con la familia, con mis hijos, bueno, hoy con mi hijo y con la niña que esperamos. Entonces trato de tener un balance en la vida, de sí ir
Pues obviamente por un tema material, yo siempre me planteé desde muy joven también lograr mi independencia financiera o mi libertad financiera, como muchos llaman, entrando mis 40. Gracias a Dios lo pude lograr. Y cuando tú trabajas más por gusto y por lo que te apasiona, la verdad es que las cosas siento que están mucho más fáciles, las disfruta uno mucho más. Claro, Creo acabas que de eso, decir algo sí. importantísimo, perdón, Artur. Cuando trabajas por algo que te gusta y que te apasiona, pero ¿cómo podemos descubrir algo que te gusta y que te apasiona? Porque es ahí de pronto donde muchos chavos, muchos jóvenes dicen, pues sí, es que no he encontrado ese para qué, ¿no? O esa pasión que me va a mover el resto de mi vida. ¿Qué tips tú en qué momento encontraste eso que hoy te gusta y te apasiona? Yo creo que, ¿qué es lo que haces sin que te des cuenta que pasa el tiempo? Para Ok. mí ese es un parámetro importante porque simplemente antes de entrar al aire te decía, a mí se me olvida hasta comer cuando estoy haciendo, imagínate que se te olvide comer, ya solo me falta que se me olvide respirar, ¿no? Ajá. Cuando estoy haciendo lo que me gusta, se me va el tiempo y pasa rapidísimo. Entonces yo creo que desde niños nos podemos dar cuenta de qué cosas haces que te apasionan, ¿no? Yo, por ejemplo, los clientes que tengo deportistas, pues ellos me dicen, yo me la pasaba en la calle jugando y no me importaba tirarme y rasparme y lo que fuera porque es lo que les apasionaba, ¿no? Entonces, yo desde chico, por ejemplo, siempre fui muy protector, ¿no? Yo le digo a mi mujer, a Claudia, venimos en el aeropuerto ahora en la mañana y se le desaparece un poco Claudia a mi hijo y empieza, mamá, mamá, a buscar. Y le digo, yo era así de chiquito, se me desaparecía una de mis hermanas o mi mamá y me ponía como a proteger. Hace poco me dijo la esposa de uno de mis clientes, Arturo, ¿sabes qué significa tu nombre? Y le dije, la verdad no. Y aunque trato de prepararme en todos aspectos, no había pensado en eso, ¿no? Claro. Me gusta mucho mi nombre y ella me dijo el guardián, el protector. Wow. Y me doy cuenta que hoy a lo que me dedico, desde el Family Office y desde la parte de los seguros, me dedico a ayudar a las personas a cuidar lo que más les hace sentido, lo que más quieren en la vida, ¿no? Ok. Que para unos puede ser su dinero, para otros puede ser su salud, para otros puede ser sus emociones, ¿sí? Su familia, sus amigos, su tiempo. Entonces, he desarrollado este concepto de ayudarles a cuidar un patrimonio pero integral, ¿sí? Sus relaciones, ¿no? Lo importante que es este tema que hay tantos estudios, ¿no? De Harvard, de Stanford y todas de estas universidades y de los expertos en el tema que dicen uno de los aspectos más importantes para lograr la felicidad es la calidad de tus relaciones. Totalmente. Puede haber gente que tenga mucho dinero, pero realmente no tenga amigos de verdad y eso me parece que no debería ser. Está increíble porque acabas de decir algo que muchos estudiosos, y sé que hay estudios completos en Harvard, de hecho hay una materia de la felicidad en Harvard que se volvió muy popular en los últimos años, era la lista de espera para tomar esa materia, ¿no? Y hoy está muy en boga el que entender qué es la felicidad, ¿no? Y viene mucho conectado a lo que haces desde la pasión y cómo pasas tu vida, ¿no? ¿Tú en qué momento decidiste que ibas a dedicar tu vida a cuidar a otros, aún sin saber que Arturo significaba el guardián? Bueno, yo creo que esto, primero que nada, te digo, yo creo que lo hago de vocación desde muy chico. Además, mi papá siempre me inculcó que habría que ver por los demás, que siempre había que ayudar. Él tenía una mentalidad de ayudar y de dar. Entonces, entre lo poquito que teníamos, era literal que a veces se quitaba el pan de la boca por darle a los demás. Wow. Entonces, cuando se trataba de ayudar a un vecino, digo, no literalmente siempre en un aspecto económico, pero de ayudar a un vecino, a alguien en la calle que necesitaba una mano, mi papá siempre estaba ahí, o de defender al que menos puede, o cosas así. Eso creo que mi papá nos lo inculcó en general a mí y a mis hermanas. Uh-huh. Y después la vida, como dices, en mi época de universidad, perdemos a mi papá por una enfermedad. Y pues de entrada ahí me tocó cuidar a mi mamá, que nunca había trabajado, y a mis hermanas. El último día de vida de mi papá, yo estuve con él, era cumpleaños de mi hermana Yasmín, y yo había estado 2 meses con él ahí al lado de la terapia intensiva, afuera, ¿no? Porque no puedes estar dentro de la terapia, pero siempre ahí. Y me dice mi hermana, yo quiero quedarme este día con mi papá porque es mi cumpleaños. Y yo no me quería ir. Y ese día antes de irme, hablé con mi papá. Ya había tenido una plática con el director de ahí de la terapia intensiva y me había dicho, ¿sabes qué? Tu papá ya pasó por estos eventos que incluso si volviera a despertar después del coma no sabemos si estaría bien, pero ya científicamente no tendría por qué estar aquí.
me parece que él se está aferrando por el amor que les tiene a ustedes. Y ese día yo hablé con mi papá y le dije, ¿sabes qué, papá? Si te tienes que ir, no te preocupes. Tú ya me enseñaste lo que tenía que saber y yo las voy a cuidar como si tú estuvieras aquí. Y ya, total, ese día me fui, se quedó mi hermana y ese día en la noche mi papá falleció. Entonces, pues desde ahí yo se lo había prometido a mi papá, ¿no? Entonces empezó más en serio el tema, ¿no? Ok. Porque después de ese día, pues obviamente uno empieza a retomar las actividades de la vida. Ya a mí me tocaba llevar a mis hermanas a la escuela, porque aparte nos quedamos solo con un carro, pues lo poco que teníamos nos lo acabamos, no hubo seguro que alcanzara, al contrario con deudas, ¿no? Yo empecé a trabajar y además de ayudar en casa para pagar algunas de las deudas, y creo que desde ahí empecé con eso. Y después creo que por vocación la vida me fue acomodando, fui ejecutivo en grupos financieros y desde ahí también me gustaba ayudar, ¿no? A mi equipo, ¿no? Porque en la universidad yo ya había sido consultor, entonces cuando ya me voy a las empresas ya llego a un cargo directivo. Me gustaba ayudar a mi equipo, ayudar a las otras áreas y en general ayudar, ¿no? O sea, creo que eso es algo, un ADN que ya traía. Claro. Y ya sobre la marcha, cuando me independizo y empiezo a ayudar a las familias, a cuidar su patrimonio, a cuidar lo que más quieren, después abro el despacho de seguros. Pues por ende, el transferir riesgos a una compañía de seguros es ayudar a cuidar a esas personas. Claro. Entonces, creo que se ha dado de una manera muy orgánica y muy natural. Hoy con mi hijo, pues, yo siento que soy muy protector. Entonces, con mi mujer, como he sido con mi familia, soy con todos. Claro. Y la gente aparte me lo recalca, ¿no? Y me dice, oye, eres un buen hijo, un buen hermano, un buen tío, ¿no? Y hoy un buen papá. Entonces, digo, tú también me conoces y sabrás juzgar esto, pero pues tú me has visto en Disney y ahí con todos mis sobrinos, Sí, mi no, mamá, mis increíble. hermanas, ¿no? Entonces, Totalmente soy así. congruente lo que dices y sí, es algo que traes en el ADN. Te he visto de verdad cuidar a tu mamá por más de 7 meses en el hospital, ¿no? Día y noche. Y además de haberla cuidado y haber trabajado arduamente ahí, pues cuidándola emocionalmente a tu mamá, porque aunque no eres médico, parecías ya médico, ya sabías más de varias cosas que muchos. Y de todas formas lograbas metas que te proponías en el tema profesional y de compromiso con tu propio negocio y contigo mismo, ¿no? A seguir siendo el número uno en lo que hacías. Sí. Eso, Artur, de pronto perdemos el foco de que hay una guía detrás. ¿Qué pasaba en Artur? O sea, esa época de tu mamá en el hospital, donde tenías meta clara de trabajo, pero además corazón roto por el otro lado y muy, muy sensible por estar viviendo eso de tu mamá muy delicada, ¿no? ¿Qué era el motor que te llevaba a decir, de todas formas, la empresa sigue y mi negocio sigue y yo tengo que seguir siendo el número uno en lo que hago? Eso a mí me da, de verdad, es algo que me conmueve mucho porque te vi durante ese proceso, ¿no? Sí, como dices, perdón, fue un proceso pues largo y la verdad es que desgastante. Porque yo me acuerdo que iban mis tías y me decían, oye hijo, ya estás muy flaco, cuídate, come bien, duerme, porque ya vete a tu casa si quieres un día descansar, porque si no te nos vas a ir tú también, igual que tu mamá, ¿no? A ese grado de que me veían. Sí. Tuve amigos, me acuerdo uno de mis mejores amigos que algunas noches se iba a quedar conmigo ahí al hospital. Llegaba de su negocio de Estados Unidos, dormía a sus hijos, los bañaba y se iba conmigo al hospital a pasar la noche, ¿no? Mi amigo Wow. Mario. Y él me decía, oye, ya te pasó a ti como a los presidentes, en 6 meses te acabaste como 6 años. Qué triste. Pero es que sí fue desgastante estar todo el tiempo prácticamente, pues los ratitos que cerraba los ojos realmente estaba todo estresado, ¿no? Con un proceso seguramente de oxidación y así de mi cuerpo, de la presión que tenía de ver a mi madre que se podía morir en cualquier minuto. Uh-huh. Y sí fue desgastante, pero a la vez siempre trato de como tener pues esa inteligencia emocional de decir, bueno, también afuera hay otras personas que también me necesitan y que tengo que estar al 100, que en ese momento pues eran mis hermanas, mis sobrinos y la gente que depende de mí al estar en mi empresa.
Y que además, pues yo traigo un ADN que así como soy de protector, también me gusta ser campeón en todo lo que hago, ¿no? Y aunque mi mamá estuviera ahí, yo tenía que estar al tanto al mismo tiempo del resto de mi familia, de que mi negocio fuera bien, de que la familia que me había encargado mi papá hace 20 años atrás y mi mamá antes de que la sedaran y quedara en coma, que también me dijo, oye, te encargo mucho a tus hermanas y a tus sobrinos. Qué responsabilidad tan grande. Pues yo tenía que estar cuidándola a ella, pero también viendo eso, viendo mi negocio, que las muchas o pocas familias que dependen de mí porque trabajan conmigo estuvieran bien. Y eso, y yo creo que el siempre ser una persona de alto rendimiento y saber que tengo que estar al 100 en todo, ¿no? O sea, independientemente de lo que pase. Claro. Bueno, Artur, además ya tocaste el tema de alto rendimiento. Tú lograste una beca importante en la universidad en donde estudiaste, que fue el Tecnológico de Monterrey, por un tema que a mí no me hace mucho ruido, porque los que son atletas de alto rendimiento saben que el alto rendimiento, la palabra alto rendimiento significa entrega total, ¿no? O sea, comes, desayunas, duermes y cenas, o sea, todo, respiras, tu materia, que en este caso tú eras atleta primero, ¿no? Y después te metes a hacer fútbol americano. Pero además, las que conocemos a Artur lo queremos mucho. Pero tú ves a un jugador de fútbol americano y ubicas a la mole de 2 metros, con un cuerpo this big y con características pues muy propias de ese deporte, ¿cierto? Entonces, cuando tú conoces a Artur, él tiene una complexión muy normal y regular. Y de pronto él dice, a ver, yo tengo la única opción que tengo para poderme becar, por el atletismo ya no me voy a poder becar, y yo necesito la beca para poder continuar con mis estudios y salir adelante con todas mis broncas en la casa. Y por la única puerta que se me está abriendo ahorita es esta. Y te logras meter al equipo, que además tiempo más adelante se vuelve el equipo campeón de tu campus. Y no sé si fue también a nivel nacional que campeón el equipo. Sí, era la Conferencia Nacional de la UNEFA, que es pues la categoría más alta, la liga pues más alta a nivel en México, ¿no? En ese entonces estudiantil. Hoy incluso hay una liga profesional. En aquella época la categoría más alta pues era la liga mayor. Pero fíjate, haces todo eso y dices, bueno, pues yo no nací queriendo ser futbolista jugar fútbol americano, ¿o sí? No, ¿verdad? O sea, no era, ni siquiera estaba en tu radar. Nunca había jugado, ¿no? Pero o sea, ahí viene un punto súper importante y que sí es, que quiero que platiquemos como emprendedores. O sea, es que si no hay posibilidades, te las inventas. Sí. O sea, cuando hay necesidad de crecer, cuando de verdad tu ADN te implica ser campeón y buscar más, abres puertas que se veían muy ocultas, ¿no? Incluso volteabas a verte y decías, a ver, mi cuerpo es de una persona que hace atletismo, no de una persona que hace fútbol americano. ¿Qué pasaba por tu mente ahí? Porque creo que fue un punto de disrupción importante en tu vida, que hoy ya nos platicabas después que anclas mucho hoy a triunfos de tu vida para poder mantenerte en el camino del alto rendimiento o del 1% de la población mundial, ¿eh? Porque no nada más es de pronto del 1% de tu industria. Muy poquita o la mayoría de la riqueza del mundo está concentrada en el 1% de la población mundial. Para que ubiquen y se ubiquen ustedes también y seamos realistas. Si estás abajo de eso, no eres de alto rendimiento. A ver, me gustaría que nos platicaras ahí, Artur, tú que eres experto en este tema, que da para mucha carnita. Te decía que yo creo, lo aprendí durante la vida, que cuando tienes un porqué, el cómo tú te lo inventas, ¿no? Entonces creo que los empresarios es parte de lo que tienen que hacer, ¿no? O sea, siempre va a haber algo, una cuestión de mercado, una cuestión económica, una cuestión política, la competencia, lo que sea, ¿no? Pero siempre ves la manera, y yo creo que ser emprendedor es un deporte de alto rendimiento. Totalmente. ¿No? Entonces, muy buena la analogía. Y en esa época, por el tema estudiantil, conocí a un muchacho que había sido selección Puma de la universidad y que por eso lo habían becado ya en el TEC. Y ya estando ahí con él en la escuela, me dice, oye, ¿y por qué no intentas el fútbol americano? Luis Domínguez, de hecho, él falleció. Ya falleció y es un amigo que le guardo mucho cariño porque me abrió esa puerta que yo no veía. No tienes que buscar. Entonces yo andaba buscando esta solución y él me dice, tú tienes mucho de esto, dice, y de esto, porque eres un atleta y corres los 100 metros en menos de 11 segundos. Dice, así que alguien con eso puede buscar una oportunidad en el fútbol americano. Y entonces yo llegué, no me aceptaban, al igual que con varias cosas de mi vida, de repente no te aceptan.
pero cual está bien. eres perseverante. Claro. Sí, como muchos seguramente has recibido un no rotundo. Y me dice el coach, no, ¿cómo crees? Sería una irresponsabilidad de mi parte aceptarte. Si nunca has jugado, te van a matar, ¿no? Sí, qué fuerte. Que también les guardo mucho cariño a los coaches de ahí del TEC. Que le dijeron que no muchas veces bien. Sí. Solo te hicieron Sí. más resiliente. Sí, no, pero es que sobre la marcha ellos pues lo hacían por mi bien, ¿no? La Por verdad, supuesto. incluso si yo estuviera en el papel de ellos tendría que hacer lo mismo y decirle a alguien, no, como si no me demuestras que pues eres nivel cucaracha que te van a aplastar y hacer tantas cosas y te vas a volver a levantar. Pues ya me hicieron pruebas. A invitación de Luis, pues me hicieron pruebas. Hay algo que le llaman el tryout en el fútbol americano. Cuando termina el tryout me dicen, oye, pasan la lista y no, pues Arturo, no, ¿sabes qué? Síguete preparando, sube unos kilitos y el año que viene tal vez, ¿no? Y en ese entonces estaba Pepe Espinosa, que también ya falleció, un comentarista de TV Azteca, que narraba el fútbol americano de la NFL y le dice al coach, oye, el flaco fue súper rápido, creo que fue el más rápido de todos y además no cacha mal, ¿no? Porque yo me postulé para ser receptor, que es la posición del fútbol americano que es más delgado, más atlético, ¿no? Y aún así tuve que subir como 12 kilos en un año. Ok. Pero al final, gracias a ese comentario de los coaches, pues no sé qué vieron en mí, esa determinación, no sé si incluso esa necesidad. Pues necesidad tenían muchos, ¿no? Porque llegaron muchos. Yo de 20 receptores me quedé solo yo, ¿no? Y todos ellos habían jugado y habían sido campeones con muchos equipos. Y gracias a Dios me quedé yo. Después, como dices, fue un punto de inflexión porque de ese deporte tengo muy buenas experiencias. Y sobre todo tengo muy buenos amigos. Mis mejores amigos probablemente están ahí. Ok. O algunos de mis mejores, ¿no? Ya durante la vida he conseguido otros muy buenos amigos. Pero... Y esa parte de ser resiliente, algo les causó a ellos que incluso me apoyaron mucho en la división de los receptores y mi entrenador a aprender lo que ellos habían aprendido en 15 años, tenerlo que aprender en 3 meses en lo que empezaba la temporada. Y fue una experiencia muy bonita, que es buena analogía con los emprendedores. Muchas veces les pueden decir que no, muchas veces acabará la motivación, pero si eres disciplinado, si eres resiliente y si sabes que lo puedes lograr, pues ten seguro que lo vas a hacer, lo vas a hacer. Exacto. Y buscar puertas donde ni siquiera existen. O sea, Sí. esa parte a mí me inspira mucho de tu historia, porque además tu historia es muy inspiradora por muchos motivos, ¿no? Aparte de que ya fuiste un chavito que salió a cuidar a la familia, un chavito que pues de pronto buscó esa beca, buscó colocarse, logra el campeonato con su equipo y sale de ahí y se empieza a colocar en lugares o posiciones muy importantes en tu carrera ya profesionalmente, ¿no? Como director de empresas y líder de equipo, y empiezas a viajar por el mundo y empiezas a hacer cosas. ¿Tú te imaginabas cuando estabas ahí chavito que ibas a estar en esas posiciones de poder, digamos, primero como empleado, ¿no? Trabajando para alguien más? Y ahorita vamos a hablar en qué momento decides separarte de esa parte y decir, ¿sabes qué? Ahora voy a trabajar para mí mismo. Sí. Que eso es algo que nos pasa a muchos emprendedores. A mí me pasó. Sí. Pero quiero escuchar de ti cómo fue. Quisiera retomar un poco, ahora que te dije lo que me dijo en aquel momento mi amigo Luis del fútbol americano, que él me dijo que tenía mucho de esto y a lo mejor hay gente que lo va a escuchar en Spotify. Es mucha cabeza, Ajá. mucho de esto, que es mucho corazón. Y él señaló el bíceps, que es mucha energía, ¿no? Mucho músculo, mucha energía para adelante, ¿no? Ok. Entonces, yo creo que sí me visualizaba porque yo desde muy niño, mi mamá es de un rancho de Guanajuato. Ok. Ella vino en algún momento a la Ciudad de México a ayudarle a su hermana que iba a tener como su 10º hijo. Mi mamá era la más chica y una de sus hermanas mayores ya tenía hijos prácticamente de la edad de mi mamá. Y entonces mi mamá cuando llegó a la ciudad y veía esas telenovelas, ¿no? Pues no sé cuáles, ¿no? De Víctor Alfonso, no sé cómo se llamaba, ¿no? Gustavo Adolfo. Sí. Ajá. Y dice que ella veía eso y decía, no, yo quiero que un día mi hijo sea así, sea un empresario, ande de traje, o sea el director de una empresa, ¿no? Entonces yo desde que tenía 3, 4 años me acuerdo que mi mamá me decía, me gustaría que estudies, hijo, y que hagas una carrera y que o seas empresario o así, ¿no? Y entonces yo me quedaba con eso que decía mi mamá y yo lo visualizaba desde muy chico.
Y por eso te digo que de repente decía, con mis tíos voy a empezar y a hacer mis pininos, ¿no? De empresario. Veía a mi tío que era abogado, ¿no? Otro tío que era contador. Y yo sí lo visualizaba desde muy niño. Y después era ir haciendo mi estrategia de cómo lo iba a lograr, ¿no? Por medio de la educación. Después, pues por azares del destino, se cruzó el tema del deporte, ¿no? Que incluso también en eso hubo doctores que le decían a mi papá que yo nunca iba a hacer deporte porque de niño fui asmático a un nivel muy alto, que también llegué a estar hasta en terapia intensiva de que Sí, se me acuerdo, colapsaban sí, claro. los bronquios. Sí. Y entonces llegué a estar hospitado incluso a nivel de terapia intensiva, así de que en madrugada mis papás e incluso uno de mis tíos al hospital, ¿no? A llevarme al hospital. Y después de eso, provengo de una familia muy creyente en Dios y una vez mi abuelita me dice, oye, te voy a llevar con la Virgen de San Juan de los Lagos para que te cure del asma. Y mira que ella, mi abuelo y mi tío me llevaron, no me acuerdo por qué no fueron mis papás, pero ellos tres me llevaron. Fuimos a la iglesia y ese día en la noche me dio una enfermada del estómago que pensé que me moría. Terminé en el hospital, o sea, creo que era, no era, o sea, no sé si era un niño enfermizo o qué, pero terminé en el hospital de San Juan de los Lagos, una cliniquita ahí chiquita, pero nunca me volví a enfermar del asma. Wow. Y entonces, así como en la película de Forrest Gump, de no poder correr ni jugar nada de chico, a los 11, 12 años me hacen una prueba así en nivel secundaria y sin tener pues un entrenador pro ni nada, termino yendo a Olimpiadas Nacionales y así empieza mi carrera. Ya después me rescata un entrenador de la UNAM que también ya falleció, Pedro Torres, y me rescatan y me empiezan a entrenar y ya llego a otros niveles de incluso competir y entrenar en el Comité Olímpico y así. Qué padre. Luego pasa lo de mi papá y pasa todo lo que acabas de comentar. Pero volvemos al tema, o sea, yo lo visualizaba y decía, ¿qué herramientas tengo para lograr a donde estoy? Después ya entro termino el fútbol, termino la universidad, me contrata un grupo suizo y me voy con ellos a trabajar. Me mandan mucho a hacer asignaciones incluso en otros países y eso me abre el panorama enorme, porque tengo la oportunidad de conocer muchos países, muchas culturas, muchas maneras de trabajar, interactuar con otros idiomas. Yo al venir de escuelas públicas, mi escuela básica, mi educación básica, realmente mi inglés fue muy autodidacta, ¿no? De que por medio del deporte ir a otros países y aprender, o con mis primos que vivían en Estados Unidos. ¿Practicabas ahí? Ahí practicaba y la verdad es que siempre he sido muy autodidacta. Uh-huh. Entonces, pues de repente llegar a una empresa suiza y que me mandaban a un workshop a Chicago o tener que hacer un conference call con suizos y así, la verdad es que pues, yo tenía que estar a nivel sin haber realmente tenido profesores, ¿no? Claro. Entonces, qué increíble. creo que soy un quick learner y soy muy autodidacta en cualquier área, pero pues tenía que yo ver cómo, ¿no? Así el emprendedor que no se quede con, es que yo no sé cómo hacer esto, o sea, y más hoy con la inteligencia artificial que le puedes preguntar y darte un tip de por dónde ir, ¿no? Entonces con las redes, ¿no? O sea, hoy puedes estar aquí del otro lado del mundo, alguien puede tener la solución a lo que tú necesitas. Nada más es buscarla, o sea, buscarla, acercarte a personas que ya hicieron lo que tú hiciste. A mí me queda muchas historias, ¿no? De un mismo Steve Jobs o un Bill Gates, ¿no? Que hablaban a gente y, oye, ocupo esto, ¿me lo prestas? O me lo regalas, y la gente les donaba cosas. O sea, nunca quedarte, o sea, claro. ir, luchar por lo que quieres y buscar las opciones, crear esas puertas, como tú dices, que probablemente no las veías. Pues si no las ves, hay que crearla. Exacto. Sí. Oye, Artur, después llega la parte, ya llegamos como un poco a la parte que hoy estás, porque hoy Artur es un emprendedor que genera muchos millones. Su negocio realmente está cambiando muchas vidas. Tienes una cartera de clientes muy importante, en donde no nada más tienes personalidades del deporte de altos niveles, de ejecutivos y de gente, si son sus clientes y lo están viendo aquí, tienen al mejor asesor. Es una increíble persona. Pero fue un cambio también de vida, ¿no? De pronto lograr algo que tus papás visualizaban. Tus papás, aunque no estaba acá tu papá ya en este plano, pero tu mamá sí, y te estaba visualizando, viajando, ya en una posición pues
cómoda, ¿no? En donde ya estabas dominando, aprendiendo un buen y demás. Y de pronto dices, también quiero algo más. Voy por algo más. ¿Qué tengo que hacer? O sea, ya sabías que lo que quisieras y te propusieras realmente lo ibas a lograr, porque eso fue las cosas que ibas probando a lo largo de tu recorrido en la vida, ¿no? Pero ahí, ¿qué pasó? Cuéntanos ahí, porque hoy ya estás en una posición bien diferente, bien padre. Sí, bueno, pues ya siendo ejecutivo en este tipo de empresas internacionales, te acomodas un poco, o sea, entras en un grado de satisfacción, ¿no? En una zona de confort. Y ya pues eres directivo, tienes gente que realmente es la que arrastra el lápiz, ya lo haces desde un punto más intelectual tu trabajo. Pues a mí me tocaba viajar a varios países. Pues ya una empresa de ese nivel pues te manda en primera clase. Comodidades, te otorgan un automóvil, o sea... Lo que quieras. Sí, comodidades de un ejecutivo. Pero siempre he pensado, o siempre tengo el tema de hacerme yo mismo una incomodidad. Escuché alguna vez el concepto de una incomodidad voluntaria, ¿no? Para no caer en esa zona de confort. Entonces esa incomodidad, bueno, ¿ahora en qué me puedo incomodar para ir un poquito más allá? Claro, claro. Entonces yo empezaba a prepararme, a platicar con personas como tipo que ya tenían un nivel en el que yo quisiera estar, ¿no? En el poder hacer un viaje sin tener que decir, oye, me voy a ir mis 15 o mis 20 días de vacaciones que me da la empresa, ¿no? Si me quiero ir 2 meses o 3 meses con mi familia y darle la vuelta al mundo, no pasa nada. Bueno, ¿qué hace ese tipo de personas? Y empecé a ver pues que eran más bien los empresarios, ¿no? No un ejecutivo por muy alto que sea su nivel. Uh-huh. Y dije, bueno, ¿de qué manera puedo emprender haciendo lo que me gusta primero que nada y después en lo que realmente soy bueno? Ok. Entonces traté de unir esas dos cosas, lo que me gustaba, lo que me apasionaba y lo que soy bueno. Y de esa forma llegué y empecé de manera muy orgánica, aún todavía siendo ejecutivo, empecé a ayudar a empresarios, a gente del agro. Yo para esto llegué por una de las empresas, llegué a una asignación en Morelia, gente del turismo, ayudarles a el dinero que obtenían de sus negocios, cómo lo podían reinvertir si ya no tenían la capacidad instalada o simplemente querían diversificar. A veces no había un plan de sucesión con sus familias, entonces les empecé a ayudar en todos estos temas de la sucesión, de cómo hacer un protocolo familiar para su empresa. O sea, todos sabemos que pues es un alto porcentaje las empresas que llegan a pasar a una segunda generación, y a una tercera pues ya es mínimo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo darle certeza al patrimonio que lograban para una siguiente generación o incluso para ellos mismos, ¿no? Como comentaste, tenemos empresarios, tenemos altos ejecutivos, tenemos médicos, o sea, ciertas divisiones, tenemos a los deportistas profesionales, que llegamos a cambiar en el tema de los deportistas, llegamos a cambiar una realidad que existía, en que los deportistas terminaban su carrera y 3, 5 años después máximo estaban literal en la quiebra. Ajá, totalmente. Qué bueno, qué maravillosa labor, ¿eh? Sí, la verdad es que tiene un factor social muy importante y seguíamos seguía uniendo lo que yo sabía hacer, tal vez un poco el talento o las cualidades que me había dado Dios desde el punto de vista de protección, lo que me gustaba, lo que sabía, lo que había aprendido en mi carrera profesional, con lo que me encanta, que era estar con gente exitosa, sentarme con ellos, conocer sus historias de éxito y ver de qué manera les podía ayudar a seguir creciendo y cómo cuidar, como te digo, a su familia, su patrimonio, su empresa, pero además se iba extendiendo, iba incluso a cómo cuidar su salud, cómo cuidar sus emociones, sí, cómo cuidar sus relaciones sin descuidar lo demás, ¿no? Okay. Entonces empezamos a hacer una esfera que yo le he denominado el patrimonio integral o una riqueza total. Ok. Y pues me encanta eso que hago, ayudar a las personas a tener ese patrimonio, no solamente en dinero, ¿no? O sea, cuántas veces hemos escuchado gente que es tan pobre que lo único que tiene es dinero, ¿no? Porque claro, no tiene amigos de verdad, o no tiene buenas relaciones, o ya pasó por divorcios, o los hijos no lo buscan. De repente me toca ayudar a personas a como reconstruir ese tipo de situaciones y me enorgullece mucho los resultados que hemos obtenido. Oye, Artur, y por ejemplo, si alguien quiere emprender el día de hoy en una profesión como la tuya, ¿no? O similar, sí, o algún negocio que tal,
¿Con qué recursos iniciaste? Porque ya vimos que traías un chorro de cabeza, un chorro de corazón, un chorro de músculo, pero ¿traías patrimonio que respaldara esto o no traías tanto ahorro? Yo siempre digo que, pues cuando tienes seguridad en algo, realmente funcionas mejor, ¿no? O sea, tienes, pues incluso tu coeficiente intelectual, creativo, funciona mejor, ¿no? Cuando tienes seguro, cuando tienes el plan B. Claro. Entonces, cuando yo empiezo un proyecto, trato de tener, pues, obviamente un fondo de reserva, un fondo de emergencia. Y cuando yo empecé en esto fue así. Además, a mí me dio una sugerencia una persona cuando empezaba y me dijo, para que te vaya bien en esto tienes que empezar y saber que los primeros meses tienes un colchón financiero. Ok. Digo, yo por mi profesión y por cómo ya me desempeñaba, pues, tal vez fue un tema excepcional y yo tenía ya suficiente, siempre fue, como te decía, siempre visualicé tener una libertad financiera desde muy joven. Ok. Pues incluso antes de independizarme yo ya trabajaba para ello. Ok. Pero también he visto historias de éxito de gente que empieza prácticamente sin nada y lo logra. Sí lo logra. Lo que sí sugiero es que se preparen, o sea, en cuanto con los primeros ingresos, pues no son para gastarlos y irte de vacaciones y comprarte un supercarro, no. Yo te diría son para reinvertirlos en tu negocio, traer a la gente muy capacitada para cada una de las áreas que necesites. Yo te diría mucho más capacitada que tú para que logres tener un equipo de alto desempeño. Totalmente. Y yo a la gente que llego a asesorar en ese aspecto es así, o sea, con lo poquito que empieces es tratar de, obviamente, de hacer negocio, pero empezar a prepararte, preparar a tu gente y tener siempre, independientemente, un fondo de reserva, que si no salió el crédito, que si se cayó el pedido, que lo que sea, tú tengas con qué respaldarte. Claro, que no te agarren con los dedos en la puerta, Sí. como decimos coloquialmente. Sí. Oye, ¿qué tip, así sería un tip de oro que tú dijeras, a ver, si vas a empezar a emprender un negocio hoy, sí o sí debe haber esto, esto y esto? A ver, algunos tips que nos pudieras dar. Y tú como asesor, porque también eres asesor de muchos empresarios. Yo lo que le digo, sobre todo a los chavos cuando me dicen que quieren emprender, les digo, trata de trabajar en algo relacionado a la industria. Antes de que eches a perder en lo tuyo, entra a trabajar con alguien. Muy bien. O sea, alguien que además sea tu mentor, que te guíe, que te haga recortar esa curva de aprendizaje. Sí, Claro. que siempre la va a haber independientemente. Pero yo siempre les digo, trata de trabajar en esa industria y si aparte tienes a alguien, pues un buen coach que sobre la marcha te ayude, te guíe sobre ese camino al principio, va a ser vital. Entonces, ese yo creo que sería para mí el tip de oro. Ok. A mí me sirvió mucho trabajar en el sector financiero y además yo creo que incluso las experiencias de vida que tuve para hoy ser exitoso en lo que hago. Y luego cuéntanos, Artur, porque tú además tienes una plática impresionante, un bootcamp muy desarrollado para gente que quiere pertenecer al famosísimo 1%. Pero muchos de allá afuera me van a decir, ¿qué es el 1%? ¿A qué te refieres con ese contexto? ¿Qué significa? ¿Qué es uno para ti y de dónde sale el concepto que hoy has adoptado como parte de tu esencia y de tu negocio? Mira, yo desde un principio cuando llegué a la industria ya como un propio negocio, ¿no? Ya de este tema, ya siendo más como un emprendedor que convertirse en un empresario, yo veía a la gente que ya estaba ahí, que ya estaba en ese 1%. Y yo me planteé un día estar en ese mismo lugar y mejorarlos, ¿no? ¿Y qué hice? Bueno, pues me acerqué a las personas que ya estaban ahí, como hemos comentado, y mi intención es mantenerme, o sea, mantenerme en ese 1% y además juntarme con ese tipo de personas que se incomodan y que siempre les gusta estar en esa punta de la pirámide y siempre llegar más alto. Entonces va a ser raro que alguien me vea y que diga ya me estaciono aquí o me quedo en mi zona de confort. Siempre me gusta estar en ese peldaño más alto. Llámale competitividad, llámale lo que quieras, pero creo que la gente que está ahí es de otro nivel y me gusta estar ahí y además ser inspiración para que otros lleguen y sean parte de ese 1% que no solamente, a mí me gusta enfocarlo no solamente desde un punto de vista profesional, sino ser del 1% que te va bien en tu negocio, pero que te va bien en tu casa, pero que te va bien con tus amigos, pero que te va bien en la salud, ¿sí? Que te va bien en tus relaciones. Claro. Entonces, que te va bien dando a los demás.
Claro. O sea, que trasciendes, ¿no? Porque para trascender creo que tienes que dar. Y para mí ese es el club del 1%. Qué increíble, Artur. Cada uno podemos tener ese club del 1% en lo que hagas. Mencioné por dar una dimensión de por qué surgió el concepto, pero en realidad lo puedes hacer desde tu trinchera. O sea, puede ser del 1% de tu comunidad, de esos que sobresalió, que está ayudando a los demás, que está siendo generoso, bondadoso, que está ayudando a alguien, ¿no? Lo puedes hacer siendo el número 1 en tu empresa, dando el máximo, poniéndote la camiseta y arrasando en lo que estés haciendo. Entonces, sí quisiera que quedara claro, porque como lo estás compartiendo aún nos quedó todavía mucho más padre. Puede ser 1% en un 360, ¿no? O sea, y eso está padrísimo. Muchas gracias, Artur. Gracias a ti, digo, sí, porque de repente yo me pongo en un nivel empático de las personas que están empezando en su negocio, o los chicos que te digo que van a la universidad y me platican, yo quiero ser de ese 1%, del club del 1%. Sí es un proceso, sí hay que manejarlo de manera integral, sí hay ciertos estándares, pero sin duda esos que llegan al 1% son los que se esfuerzan más que el otro 99%. Claro, totalmente. No es gratis. Exacto, Sí. exacto. Gracias, Artur, por este tiempo. Vienes desveladísimo, vienes en vivo y se valora aún más. Gracias por todo. No sé si quieras mandar algún mensaje más a la gente que te está escuchando, a tus clientes, a tus amigos, a tus futuros clientes, ¿no? No, muchas gracias, Leti, por la invitación. La pasé muy bien. Como Bueno. dices, sí, vengo cansadísimo, pero ni lo siento. O sea, tal vez el cuerpo ya como que da el bajón, pero pues, como te digo, siempre tratamos de mantener el nivel de energía y con la buena compañía aquí contigo, con tu equipo. Gracias por la invitación. Espero aportarle mucho a la gente que nos ve y que nos escucha, que ante cualquier crisis, ante cualquier inconveniente que se les presente, cualquier obstáculo, véanlo como un reto, lógrenlo. Me gusta mucho una frase de Walt Disney que la repito mucho desde mis sobrinos y toda a la gente que más quiero y que trato de darles. Walt Disney decía que si lo puedes soñar, lo puedes lograr, y eso lo tengo tatuado. Así que no se les olvide, si lo pueden soñar, lo pueden lograr. Yay. Pues muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo de Seguro Me Lo Cuentas. Que tengan excelente día, tarde, noche, cuando estés bien, siempre. Un besito. Bye.